Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema, bastante candente, el mercado eléctrico español. Más en concreto, vamos a hablar de las comercializadoras. Tenemos aquí un análisis interesante, se titula Depuración y madurez del mercado eléctrico español y recoge comentarios de Aníbal Martín Roya, que es CEO de la consultora Febo Energía, y la idea hoy es intentar entender por qué 2025 se perfila como un año de récord absoluto en cierre de estas empresas. Parece que incluso más fuerte que el golpe de la crisis energética tras Ucrania. Algo gordo está pasando aquí. Sí, exacto. Es que los datos son bastante llamativos. Por primera vez, todo apunta a que este año el número de bajas de comercializadoras va a ser mayor que el de altas. Y no parece algo puntual, ¿sabes? Es más bien como una señal de un cambio estructural, uno bastante profundo, que lleva ya tiempo cociéndose. Desde la liberalización total de 2009, estamos, yo diría, en un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Suena serio. Vale, vamos a desmenuzar esto. ¿De cuántas empresas estamos hablando que cierran? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué esta depuración, como la llaman? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Muy buena pregunta. A ver, el registro de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, llegó a tener casi 900 comercializadoras inscritas. Imagínate, casi 900. Reflejaba un poco esa fiebre inicial del mercado libre. 900, es una barbaridad. Sí. Pero, ojo, si miramos las que están operativas de verdad hoy, o sea, con alta vigente y sin fecha de cierre ya programada, el número baja a... 555. Espera, 555 operativas de casi 900. Eso significa que unas 350, casi el 40%, o han cerrado ya o están a punto. Es un número muy, muy alto, no es una crisis entonces. Pues ahí está el matiz interesante que aporta el análisis de Febo Energía. Aníbal Martín Roya insiste en que no lo ve como una crisis de colapso, sino más bien como una maduración necesaria. Lo fascinante es ver cómo se han ido acumulando factores distintos hasta llegar a esta situación. No es una sola cosa. Vale, una maduración necesaria, como una especie de selección natural del mercado. Me pica la curiosidad, ¿qué factores son esos? Supongo que la crisis energética, los precios por las nubes después de Ucrania, algo tuvo que ver, ¿no? Eso sacudió todo. Claro que tuvo que ver. Fue como echarle gasolina al fuego, ¿no? Una prueba de estrés brutal para todas las compañías. Pero el análisis de Febo apunta a que el problema venía de antes. Las raíces son más profundas. Muchas empresas que nacieron con la liberalización del 2009, pues entraron con modelos de negocio que, mirándolo ahora, eran bastante débiles. ¿Débiles? ¿En qué sentido? ¿Que no ganaban suficiente o...? En varios, la verdad. Por un lado, muchas no tenían buenas coberturas en el mercado mayorista. O sea, no se protegían si el precio de la luz subía de golpe. Estaban muy expuestas. Por otro, funcionaban con márgenes minimísimos, casi sin colchón para imprevistos. Ya. Y además, algunas crecían a base de redes comerciales externas, pagando comisiones altísimas, a veces desproporcionadas. Y eso, claro, se comía la poca rentabilidad que tenían. Entiendo. Un modelo un poco de crecer rápido sin asegurar bien la base. Exacto. Y a eso súmale otro tema clave: la pasta, el flujo de caja, el cash flow. Para arrancar una comercializadora necesitas pulmón financiero. Tienes que adelantar el dinero para comprar la energía durante 6 u 8 semanas, antes de poder facturar al primer cliente y empezar a cobrar. 6 u 8 semanas. Es bastante tiempo adelantando dinero. Claro, y no todas calcularon bien eso o tenían suficiente respaldo financiero para aguantar ese desfaz inicial. Vale, o sea, modelos de negocio frágiles, problemas de financiación, pero hablabas de una tormenta perfecta. ¿Qué más hay? La regulación siempre es importante en estos sectores, ¿no? Mencionaste a la CNMC. ¿Ha cambiado algo ahí? Sí, la regulación es el otro gran pilar de este cambio. Tanto la CNMC como el Ministerio para la Transición Ecológica, han apretado las tuercas, han aumentado la vigilancia y los requisitos. Ya no vale solo con tener la licencia guardada en un cajón. Ahora tienes que demostrar que estás operando de verdad. ¿Y cómo demuestras eso? ¿Qué pasa si no lo haces?
Pues tienes que demostrar operatividad efectiva, o sea, que compras y vendes energía. De hecho, hay un proyecto de Real Decreto nuevo en camino que, bueno, contempla algo importante. Te pueden quitar la licencia si no demuestras actividad real, comprar energía en el mercado básicamente, en los 6 meses después de decir que empiezas a operar. Ah, o sea que se acabó lo de tener licencias durmientes, ¿no? Las que a veces se llamaban empresas fantasmas, que se registraban por si acaso o para especular con la licencia. Exacto, eso es. El análisis de Febol dice que muchas de las bajas que estamos viendo, sobre todo las programadas para 2025, son de ese tipo. Empresas que se dieron de alta pero nunca llegaron a mover 1 kWh. La administración las está dando de baja de oficio. Quieren que el registro refleje la realidad del mercado, los que de verdad compiten. Entendido, una limpieza administrativa, digamos, que además coincide con los problemas de las que sí operaban, pero iban justas. Y creo que había otro factor más en el análisis, algo de red eléctrica, el operador del sistema. Y una operación reforzada. ¿Qué es eso exactamente? Suena un poco técnico. Sí, ese es otro elemento que ha metido más presión, sobre todo por el lado de los costes. Según el análisis, parece que después de un apagón importante, no especifican cuál, Red Eléctrica puso en marcha una serie de medidas bajo ese nombre Operación Reforzada. Y la consecuencia directa ha sido una subida muy, muy fuerte de los costes de las restricciones técnicas. Restricciones técnicas. A ver, explícame eso un poco más sencillo. ¿Qué son y por qué sube el coste? Claro, las restricciones técnicas son básicamente ajustes que Red Eléctrica tiene que hacer continuamente para que la red funcione bien, para que no haya apagones ni sobrecargas, ¿sabes? Equilibrar producción y consumo. Gestionar eso siempre ha tenido un coste, pero antes era, bueno, relativamente pequeño, unos 5 euros extra por cada megavatio hora de energía gestionada. Vale, un coste más de operar. ¿Y qué pasó con la operación reforzada? Eso es multiplicarlo por 7. Exacto, un 600% de aumento. Madre mía, eso tiene que ser un palo tremendo para los márgenes de las comercializadoras. ¿Cómo gestionas una subida así de repente? Pues ahí está otra de las claves del momento actual. Según dice Martín Rollilla, este sobrecoste tan bestia solo lo pueden aguantar bien 2 tipos de empresas. O las que tienen mucho músculo financiero, o sea, las grandes y más solventes, Ajá. o las que pueden pasarle ese coste extra directamente al cliente en la factura. Claro, y eso dependerá del contrato que tenga el cliente, supongo. También, según el mercado, pues, bueno, la comercializadora puede repercutir ese sobrecoste. Al cliente no le hará ninguna gracia, claro, y puede quejarse, pero la empresa no pierde dinero directamente con eso. Ya, pero... ¿y los contratos a precio fijo? Ahí la empresa se comprometió a un precio cerrado durante un año, por ejemplo. Esos son el problema gordo, imagino. Correcto. Para las comercializadoras que tienen muchos clientes con precio fijo, esta subida de costes, de restricciones, es un agujero. Les destroza la rentabilidad que habían calculado. El análisis describe básicamente 2 caminos que están tomando estas empresas. ¿Y cuáles son? Me imagino que ninguno bueno para el cliente. Pues no mucho, la verdad. La primera opción, la más directa, es decirle al cliente, mira, no podemos mantener este precio, te facilito que te cambies a otra compañía. Vamos, invitarle a irse. Vaya. La segunda opción es intentar salvar el contrato, pero cambiándolo. Le proponen pasar de precio fijo a uno indexado, donde el riesgo lo asume el cliente. Y normalmente le dan poco tiempo para decidir, unos 15 días. O aceptas o buscas otra cosa. Uf, qué panorama para las más pequeñas o las que basaron su estrategia en captar clientes con precios fijos atractivos. Con todo esto que estamos viendo, cierres, regulación más exigente, costes que se disparan, ¿quién se queda? ¿Se confirma eso de que las grandes de siempre siguen dominando el cotarro? Pues los datos del análisis son bastante claros en eso. A pesar de que aparecieron cientos de comercializadoras nuevas intentando hacerse un hueco, la estructura del mercado no ha cambiado tanto. Si lo mides por número de clientes, más o menos el 75%, 3/4 partes del mercado de hogares y pymes, sigue en manos de las 5 grandes de toda la vida. ¿Recordamos quiénes son y qué porcentaje tienen, más o menos? Sí, según los datos que citan, Iberdrola sigue siendo la líder, con un 33% más o menos, luego Endesa, con un 28%, después Naturgy, con un 8%, y ya más lejos, Repsol, con cerca de un 2,14%, y Total Energies, que ha crecido bastante, con un 3%.
El 25% restante se lo reparten todas las demás, esas 500 y pico que quedan activas. O sea que el 75% del mercado en 5 manos. La liberalización trajo mucha competencia en número, pero no tanto en cuota de mercado real para los grandes. Parece que no, o no tanto como se podría haber esperado. Y si unes todo esto que hemos comentado, pues lo que parece es eso, una especie de selección natural acelerada. El mercado se está quedando con las empresas que demuestran tener un modelo de negocio sólido, sí, pero también la capacidad real de manejar la complejidad actual, la volatilidad, la regulación, los costes, y además que gestionan a los clientes de forma profesional. Entonces, intentando ver la foto completa, hay récord de cierres, vale. Pero quizá no es una crisis repentina, sino más bien la caída de los que no estaban bien preparados, sumado a una regulación más estricta, costes más altos y un dominio de las grandes que persiste. La conclusión del análisis es que vamos hacia un mercado más maduro, quizá más estable a largo plazo, aunque ahora duela. Esa es la lectura principal que hace Febo Energía. Sí, lo ven como un proceso de maduración. Argumentan que están saliendo del juego los que entraron quizá con más ilusión que preparación real, sin la estructura financiera, operativa o de gestión de riesgos que hace falta ahora. El entorno se ha vuelto mucho más exigente que hace unos años. La improvisación o ir con márgenes mínimos, parece que ya no cuela. Vale, pues hagamos un resumen rápido de las claves, para que quede claro. Estamos viendo una consolidación fuerte en el mercado de comercializadoras en España. No es tanto una crisis de un día para otro, sino el resultado de varios factores acumulados. Modelos de negocio iniciales que a veces eran débiles, una regulación que ya no permite estar inactivo y un entorno operativo, costes de energía, costes de red como esas restricciones, que exige mucha más solvencia y profesionalidad. Las empresas que no tienen esa base sólida, pues están desapareciendo o las están quitando del registro. Exactamente. Se podría decir que el mercado está filtrando. Se quedan las que demuestran tener esa mezcla de capacidad técnica, fuerza financiera para aguantar los vaivenes y los costes y un enfoque serio en el cliente y en cumplir las normas. Y todo esto, curiosamente, sin que cambie mucho el dominio de las grandes energéticas de siempre, que mantienen su cuota altísima. Es una depuración que, en teoría, busca un sector más estable, más predecible. Y claro, este proceso de maduración un poco a la fuerza, esta consolidación hacia empresas más grandes y fuertes y con el dominio de las de siempre, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Algo para darle una vuelta después de escuchar esto. Si el mercado se concentra más, si desaparecen muchos de esos pequeños y medianos que trajeron aire fresco con la liberalización, ¿qué pasa con la promesa inicial de más opciones, de más diversidad para nosotros, los consumidores? ¿Esta madurez se va a traducir de verdad en mejores precios y servicios a largo plazo porque los que quedan son más eficientes? ¿O podría pasar lo contrario, que al haber menos competencia, menos presión, pues se reduzca la innovación y tengamos menos dónde elegir al final? Es la tensión de siempre entre estabilidad y competencia real, ¿no? Una reflexión interesante para terminar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.